Los dos de Somos Pablo Pato. Buenas, soy Pablo y soy el bajista. Muy buenas, yo soy Andrés y soy el guitarrista. Y juntos somos Pablo Pato. Por fin. A la primera. Venga, a la primera, clavado, chicos, lo habéis hecho estupendo, así me gusta. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bastante bien. Hala, ya está, Nerviosos. se acabó la entrevista. Ah, pero bueno. Bueno, pues os voy a empezar preguntando Basic, ¿cómo nace Pablo Pato? Contadme vuestra historia. Pablo Pato nace de mí, que por eso soy Pablo, supongo. Y es un proyecto que originalmente es personal, es una cosa mía para sacar yo mi música y al menos tenerla bien grabada y bien, que suene bien, que salir un poquito del local, salir un poquito de mi cuarto. Porque en ese ¿cuánto aspecto. tiempo llevas haciendo tu música? Yo llevo siendo músico prácticamente toda mi vida en ese aspecto, en diferentes instrumentos, en diferentes agrupaciones, pero al final mis canciones siempre se quedaban como para mí un poco, entonces yo lo único que quería era escucharlas yo, y escucharlas bien hechas. Y si surge algo más en ese aspecto, pues genial. Y en un momento dado, pues evidentemente surgió algo más. En este caso surgió Andrés. Y tenemos, Apareció de la nada, de Apareció- repente como Hola. una Pokéball. spawneó, claro. Y mucho mejor realmente. Yo creo que las canciones han crecido mucho ahora que tienen más puntos de vista que no son solamente el mío. Entonces, eventualmente nacen de mí, pero son grupales en ese aspecto. ¿Y cuál es el cronograma de Pablo Pato? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo entra Andrés? ¿Cuándo entra a la batería? Que ahora mismo no está. Vaya. En plan, como hace un poco todo. En plan, más la estructura. Vale, para todo, el primer disco, año 1, se va gestando durante varios años, es más como una recopilación de canciones en ese aspecto. Y entonces al final son pues, varias canciones que surgen desde 2017 hasta 2023 en ese aspecto. Empezamos con singles y cosillas por el estilo en 2022 y en 2023 ya se estrena el disco. A raíz de ahí damos un par de conciertos, bastante poca cosa realmente, presentación de disco y poco más. Y es al año o así que ya entran Andrés y Nerea, que es la batera. Y a partir de ahí ya es una banda un poco más estable, no me han abandonado todavía. De momento. Todavía. Y ya es como una formación un poquito más estable en ese aspecto y no tan variable, aunque bueno, al fin y al cabo las canciones las sigo haciendo yo, pero ya son un poquito más vocales, se beben de más influencias y participan bastante en composición. Vale. Le voy a preguntar a Andrés. Claro, tú eres el bajista y antes nos has contado que tú también tocas en Quinto Diario. Efectivamente, podéis escuchar Quinto Diario en todas las plataformas digitales. ¿Cómo entras tú en Pablo Pato y cómo ves tú, o sea, cómo entiendes tú el proyecto de Pablo Pato? Vale, yo entro a Pablo Pato. Pablo y yo llegó un momento donde empezamos a currar en la misma tienda. No mencionaré nombres. ¿No nos pagan? No, ya no. Ya no. Y un día de la nada descubro que Pablo tiene su proyecto del que jamás quiso mencionar por algún motivo específico. Nunca mencionó, fue de repente. Ah, día sí, para yo atrás? tengo en mi disco, tal yo. ¿Que tienes un disco? Bueno, hablando un poco, me mostró el disco, lo pusimos en la tienda varias veces. Y siempre soltaba la pollita de es que no consigo músicos que se comprometen, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y O sea, yo en ya realidad era todo un plan malévolo en su mente en Sí, el que sí, poco a poco te lo fue tengo captando. clarísimo. Fue Inception total, básicamente. Claro. En plan de, ojalá alguien viniese a tocar la guitarra a mi grupo. Todos los días. Joder, hoy me he levantado y no he encontrado a nadie tampoco. Y llegó un punto donde, no sé, sucumbí ante la tentación de Pablo. Y dije, oye, tío, si quieres un guitarra para tocar en directo y tal, que a mí disfruto mucho tocar en directo, yo encantadísimo. No son temas que sean muy difíciles de, joder, tengo que estudiar 24 horas Vale. diarias para tal. No, vale. O sea, bien, pero eran temas que me parecían divertidos El de tocar, compromiso. divertidos de escuchar y dije, hostia, pues me rentaría tocar con Pablo. Después me enteré que estaba Nerea también, ahí más o menos de entra o no entra. Con Nerea ya había trabajado yo también en el mismo sitio antes. Podríamos decir que la Fue- banda surgió en la tienda, en cierto modo. Fue un porque crossover increíble, Los tres habíamos estado en la tienda, aunque no a la vez. Habíamos estado en distintos. Sí. Él había coincidido con Nerea y había coincidido eso conmigo, quieres pero que yo no no te había une. coincidido con Nerea. Entonces se generaba un poquito Claro. cierta conexión curiosa. Fue bastante interesante. Y de ahí fuimos al primer ensayo a hacer gilipollas total. Y fue un... Vale, esto está de está puta guapo. madre, está guapo. Hay que seguir. Qué bien. Y eso, ¿y cómo lo ves de diferente respecto a Quinto Diario? O sea, que...
no sé cómo preguntarlo. ¿Qué expectativa tienes tú como en este grupo? ¿Cómo te sientes en este proyecto? Nervio, tío. Sí, literalmente lo hablamos ayer, ¿eh? Sí. Este es nuestro divorcio, Andrés. ¿Ah? Esto, el contrato ya terminó todavía. A ver, Pablo para todo, para mí es el proyecto de Pablo. Yo me veo más que como decir yo soy parte de Pablo para todo, me veo más como mi rol como apoyo a Pablo. Vale, Pablo necesito ayuda, estoy comprendiendo este tema, necesito ayuda con esto, tío, estoy rayado con esta otra cosa, necesito ayuda a esto. Y veo más mi rol como en ese sentido, de apoyar a Pablo, por supuesto, tocar la guitarra en directo, que creo que hemos llegado a un punto donde entre tres podemos hacer mucho más ruido del que mucha gente piensa. Y eso, por mí sería increíble que esto surja, que siga siguiendo adelante, y yo encantadísimo de seguir apoyando a Pablo en su proyecto. Qué guay. Y ahora pues te voy a preguntar a ti, que le hemos estado hablando antes. ¿Cómo ves tú Pablo para todo? Justo lo que estaba diciendo él se ve como un apoyo para ti. ¿Y tú cuánto ves que ese proyecto es tuyo? ¿En cuánto proyecto es de los tres? Y un poco de cara a futuro, ¿cómo lo queréis enfocar también? A mí me gustaría que no fuese mío nunca. O sea, hemos hablado mucho de esto y a veces hemos hasta pensado en cambiar incluso el nombre de la banda en ese aspecto, porque pues al final está mi nombre en el título y como que es muy difícil despegarlo de mi cara en la portada, claro, y todo lo demás. Más que nada por lo que hemos hablado un poco off the record, que era básicamente que mi música es música de banda. No es una música que yo creo que se pueda defender bien en acústico, que se pueda defender en otro tipo de entorno que sea una guitarra y voz o algo de ese estilo. Y entonces yo dependo de músicos para tocar las canciones que yo ya no siento como mías. El primer disco sí lo podría sentir un poquito más mío, pero el nuevo que tenemos, hablaremos de eso en un rato, es prácticamente nuestro porque lo hemos compuesto en el local, los tres, en ese aspecto. Sí, es verdad que justo ayer estuvimos hablando un poco de esto, de que a menudo yo les pido que se involucren un poco de más de quizá lo que ellos están dispuestos a dar, pero porque yo precisamente quiero darles ese reconocimiento y yo creo que realmente la música que hacemos muchas veces es más suya que mía, en el sentido que yo traigo una estructura muy básica que puede ser acordes y media letra, claro, pero al final el solo es de Andrés, los ritmos que hace Nerea son totalmente suyos y yo trato muchas veces de no ser especialmente nazi ni de mandar mucho de no, esto no es así, esto no me funciona, esto no sé qué, en plan, prefiero como que tratemos de llevarlo un poquito más a otro nivel, algo así tal, porque creo que las canciones de cuantos más puntos se nutren suelen salir mejores. Si vengo yo solamente con una idea muy clara, quizá no es una idea muy acertada en ese aspecto. Claro, o sea, estáis un poco en una transición, justo en la entrevista del Gavira hablamos de esto mismo y él estaba en esa transición de dejar que el Gavira dejase de ser como un proyecto con más gente, justo por el mismo problema de no poder darles el reconocimiento a pasarlo a un proyecto más independiente él solo. Y vosotros estáis en la transición contraria, igual como de que Pablo para todo no seas tú solo con dos personas detrás que te apoyan, sino que igual sea como el conjunto entero. Yo me esfuerzo en ello. Andrés no está del todo ok, pues ya que Andrés tampoco siente este proyecto, quiero creer, no quiero hablar por ti tampoco, pero bueno, que dijo Andrés básicamente como que él tampoco se siente que este sea como su proyecto en su vida entera, y yo lo entiendo en ese aspecto, pero a mí yo no puedo evitar no pensar que esto es una cosa nuestra en ese aspecto. Pero bueno, al fin y al cabo, para todo ese aspecto sí que acabo siendo yo. Soy, como decía... ¿Quién? Se me ha ido el quote. Como decía Guitarrica de la Fuente, mi cara a las monedas en ese aspecto. Entonces es un poco que al final soy yo el que está ahí, soy yo el que da la cara y yo me esfuerzo mucho en darles el reconocimiento, pero yo sé que a veces ellos como que lo sienten un poquito una cosa más ajena en ese aspecto. Claro. Vale, estupendo, divino. Pues te voy a preguntar por el primer álbum. Luego hablaremos del nuevo, de lo que se viene. Pero bueno, sí que te quería preguntar un poco que hablaras del álbum, de qué va, de como tu proceso de composición, porque, bueno, lo estuve escuchando, pero sobre todo me llamó la atención la portada, que es como tu foto de graduación de Orla. Sí. Entonces, entiendo que va un poco como sobre ti, sobre tu vida. Entonces, como, no sé, me gustaría que hablaras un poco de... Esto es una cosa que hace mucho que no ¿De hago. dónde sale? Hace muchísimo que no hablo del disco del año 1, como se llama. Porque, claro, para mí salió hace muchísimo. Al fin y al cabo, cuando tú preparas un disco hasta que luego sale, pues ya pasa mínimo un año. Entonces, tú ya cuando sale, tú ya te sientes un poco desligado del proyecto. O sea, tú ya estás en otras cosas y es cuando la gente empieza a preguntarte por él. Entonces, ahora, 2 años después, estás en una aventura. Wow.
No, básicamente el disco siempre lo enfoqué como una especie de recopilación de canciones en ese aspecto, que es más como todas las canciones que yo tenía apuntadas en libretas y por ahí, que nunca habían salido, no ya al local, sino de mi cuarto, diría, en ese aspecto, como tratar de que suenen bien, que yo las pueda escuchar más allá de cuando las toco, en ese aspecto. Y entonces al final es un disco que creo que puede ser un poco dispar y puede sorprender un poco porque no hay una especie de línea argumental o narrativa especialmente concisa, no es especialmente coherente. Hay un tema más funky, hay un tema como más metalero, hay una instrumental acústica a la mitad, pero son las canciones que yo quería hacer y tratamos de cuadrar como cada single, o sea, cada canción como un single en ese aspecto y dejar cada tema fluir en el campo donde tenía que jugar en ese aspecto. Entonces el tema funky, pues tratamos de ponernos en plan Cory Wong y vamos a sonar que esto suene así. El tema metal, pues bueno, metal tampoco, pero el tema más rockerillo, pues Queens of the Stone Age, ruido, distorsión y todo, Que ¿no? cada tema tenga coherencia consigo mismo. Claro, más consigo mismo que en un aspecto global, que tampoco creo que sea especialmente dispar, pero tampoco es especialmente coherente en ese aspecto. Ahora lo que tratamos de hacer es buscar un poco todo lo contrario, tratar de aunar un poco. Hemos explorado, bueno, o he explorado distintos aspectos musicales y hemos visto cuál me gusta más, cuál me gusta menos, qué tipo de letras escribo. Yo no puedo escribir letras de metal, de sangre, tornillos y acero, la teta gorda. Yo no puedo hacer ese tipo de... Yo no puedo hacer ese tipo de canciones en ese aspecto. Entonces hemos visto lo que nos funciona y lo que no, básicamente. Y ahora vamos un poquito, quiero creer que vamos un poquito más encaminados. Vale. ¿Me puedo explayar más? Yo, si quieres, tú esto luego lo cortas. El aspecto graduación en ese aspecto era porque era un poco el primer paso profesional que yo hacía. Como he dicho antes, yo he estado en muchas bandas, he estado de batera, he estado de guitarra, he cantado en alguna, por desgracia. Entonces, al final, todas esas bandas muchas veces no han salido del local o ha habido problemas, hemos dado un bolo y este no se ha disuelto. Entonces, al final, yo nunca tenía ningún grupo, no tenía ningún tipo de sensación de pertenencia a ningún sitio y tampoco tenía algo de lo que estar orgulloso de decir, mira, esto lo he hecho yo en ese aspecto. Entonces, el llamarlo año 1 era un poco como empezar de cero en ese aspecto, ¿no? Como presentarme, y la graduación era un poco por eso, en plan de una especie de golpe en la mesa en ese aspecto y decir, aquí estoy yo, esta es la música que hago. Quizás no fue la mejor idea presentarse al mundo musical con un disco ya grabado de 10 temas, la gente suele empezar con un EP. Yo, pues, Bueno, cada cual tiene sus formas. Choices. Ya está. Everybody makes mistakes. No, yo tampoco creo que sea un error. A ver, al final, o sea, yo lo veo de una manera. Cuando un artista empieza con un EP, es más como, lo entiendo como una declaración de intenciones, más que un aquí estoy, es más como, bueno, esto está empezando, vamos a probar. Un poco sí. Yo cuando veo que tú de repente sacas un álbum al año de empezar, en plan, a las 10 canciones, tal, bueno, autoproducido, o sea, todo grabado por ti y tal, es como, vale, esta persona tiene carrera y justo lo que dices, en plan, quiere decir de aquí estoy, tengo mi proyecto, tengo ya como una idea clara de lo que quiero hacer y voy a empezar a desarrollarlo y mi manera es sacar un álbum mal así, en tu puta cara. Eso es. Me parece estupendo. O sea... Pues básicamente. A nivel temático, año 1 es como se llaman en los cómics, como el origen de un personaje. El año 1 de Batman, el año 1 de Wonder Woman, de quien sea. Entonces, como queríamos partir un poquito de ahí, del año 1, este es como los inicios. En plan, de hecho, ahora estamos bromeando con que el nuevo disco se llame año 2, pero nos parece como demasiado meme. Año 1 parte. Año 1 parte 2. Epílogo. Y el aspecto de graduación, originalmente en la contraportada iba a estar toda la gente que me ha ayudado a esto, pero al final por motivos de cuadrar horarios y sesiones de fotos y más no se pudo hacer, y es una cosa de la que yo me arrepiento porque al final parece que esto es una cosa que yo he hecho yo solo, pero evidentemente las portadas no las hice yo, no grabé yo no sé grabar, no sé producir, no sé hacer nada del estilo. Hicimos unos videoclips increíbles y también los están en YouTube y son una maravilla, y evidentemente tuvimos que llamar a un montón de amigos, a gente que grabase, gente que iluminase. O sea, hay realmente un gran grupo humano detrás de Pablo Patodo, o lo había cuando hicimos toda la movida con el disco, y siempre siento que el no ofrecer esa contraportada, a veces parece que no existe, con que todas la las gente caras, no lo puede valorar. Exactamente, como que al fin y al cabo también como el grupo se llama Pablo Patodo, pues parece que al final yo lo hago todo, es imposible, yo no hago nada. O sea, yo vengo aquí... Es Pablo para todo, pero en verdad no vale Pablo para nada. O sea, vengo aquí, grito muy alto y salto, y ya está, pero realmente yo no soy nada sin Andrés, sin Nerea, sin ti que estás aquí grabando conmigo, sin Nacho. O sea, quiero decir, o sea, realmente hay un montón de gente detrás y la gente muchas veces no lo ve. Y en un proyecto que puede parecer que es más solitario, aunque no es el caso, pues es aún más difícil verlo. Vale. Y nuevo álbum. Nuevo álbum, Andrés. Chan chan. ¿Quieres empezar tú, que has hablado un poquito? ¿Qué opinas de un nuevo álbum? Es una puta mierda. No lo escuches. No, hombre, no te puedes enterrar antes de... Claro, no salió nada. No salió nada.
Bueno, hay dos sencillos Ok, ya vale, por ahí sí. fuera. No, creo que el siguiente disco, sin ser mucho el que compusiese letras, sin tener ese apego tan emocional como podrías tenerlo tú, pero que he estado en todo el proceso, creo que representa un poco una evolución en el tipo de música que hace Pablo, en los gustos de Pablo y en la forma que tiene Pablo de expresarse. Creo que Pablo es una persona que yo siempre he visto que busca la mejor forma para expresarse, y los últimos años que he estado con él he visto vivir muchas cosas nuevas y ha buscado cosas nuevas para lograr expresar esos nuevos sentimientos que ha ido teniendo. Y creo que es un disco que, como ya hablamos, tiene más coherencia con respecto a lo que sería el primer disco, pero aún así tiene estilos muy variados que entre ellos encajan bastante bien, y creo que el álbum entero cuenta una historia bastante chula, la verdad. Qué guay. ¿Y cuánto nos podéis contar de esa historia? Sin que sea tampoco aquí destripar el disco entero, Bueno, lógicamente. No es destripar el disco como tal, pero hemos enfocado las historias como desamor, que al final es lo que hablan todas las historias, todas las canciones del mundo, hablan de desamor, pero nosotros hemos querido enfocar como un cierto desamor, no necesariamente relacional con una persona, sino quizá con algo lo que a uno le gusta, en mi caso la música. Porque aunque no lo pueda parecer, yo a veces sufro mucho la música, en ese aspecto me martirizo mucho, no soy suficientemente bueno, empecé a tocar guitarra muy tarde, y eso son cosas que me afectan a nivel personal, evidentemente. Y yo cada noche me acuesto y digo, oye, es la última vez que toco la guitarra. En plan, mañana voy a vender el Sí, bajo a en ver, Wallapop. eso también te digo, le pasa como yo. No, no, Creo por que a supuesto. todo el mundo que se dedica como al mundo del arte, Totalmente. ese síndrome del impostor de Totalmente. no valgo. O sea, a mí me pasa en plan que acabo un vídeo, a veces lo subo y es como, no, ¿qué estoy haciendo? Esto es como, Totalmente. en plan, voy a dejar esto, voy a cerrar la cuenta y nunca más. La maldición de los artistas es esa. Yo lo sé, pero no por ello no me duele en ese Claro, aspecto. no, claro. evidentemente, o sea, Entonces, se sufre. Quiero no, decirte. totalmente. Y las comparaciones, y abres Instagram y hay un niño japonés que toca el doble de rápido y dices, Total, dices, ¿cómo tienes voy 6 a llegar años, yo a en esto? plan. Ya. No, total. Totalmente. Entonces, al final, lo que hemos enfocado es como cierto desapego, cierto duelo, que se podría entender, pero tú puedes escuchar el disco perfectamente y pensar que es yo con mi novia discutido una tarde, pero creo que es más interesante entenderlo como yo y lo que me gusta no nos llevamos bien. Entonces, eso es una cosa un poco más curiosa, considero un poquito más dolorosa. Vale. Referente a la temática, esto ya lo voy a lanzar como con otro tema. Okay. Has dicho que hablas como un poco de desamor, como hablan todos los grupos. Y referente a esto, ¿qué estilo creéis que hacéis? Porque, claro, esto es como el gran debate de la escena de guitarras, en plan, ¿qué estilo es o dónde creéis que os encajáis? Sí. Sí. Y claro, pues por ejemplo el desamor es como un tema muy recurrente en el pop, y esto es algo que dijo Error 97, que al final todos los grupos de ahora es pop más cercano al rock, menos, pero que es pop porque son melodías pegadizas. Entonces vosotros, ¿qué consideráis que hacer? Yo mi gran problema es que la gente que dice, no, hacemos rock pero con melodías pop. No hay melodías pop realmente. O sea, Guns N' Roses también tiene melodías pop en ese aspecto. Si contamos como que el rock clásico es el rock original, rollo ACC, Sí. Guns N' Roses, tipo de grupos, las melodías de ACC son especialmente poperas, por eso te quedas con ellas. Entonces, es tonto pensar que las guitarras suenan rock, pero tu voz suena pop en ese aspecto, porque yo lo veo un poco absurdo en ese caso. Nosotros hemos encontrado un poco nuestro nicho de mercado en decir que hacemos música de guitarra distorsionada. Básicamente, no es un género, no es pop, no es punk, no es hardcore, no es rock. ¿Son no es guitarras reggaetón. distorsionadas? Son guitarras distorsionadas. ¿Y me vas a decir tú a mí que no? Claro, Ah. es hecho objetivo, la guitarra está distorsionada. O sea, Claro, ya está. a nosotros jugueteamos un poco con el punk, jugueteamos un poquito con el pop, jugueteamos un poquito con el rock, caímos un poquito a medias. Abarcamos mucho espacio. Sacamos un poco de cada género realmente. Eso es. Ya sea melodía, ya sea estructura, ya sea el nivel de distorsión, porque cada tema tiene distorsiones diferentes, porque somos así de frikis. Es que sacamos tantas cosas, tantos géneros, que realmente es difícil encajarnos en una sola. Podemos decir rock a secas, pero hoy en día el rock a secas creo que tampoco representa nada muy específico. Entonces es un poco más complicado de decir. Rock alternativo, tío. ¿Rock alternativo a qué? Sí. Claro, ¿alternativo a qué? ¿Alternativo a Art de Bogotá o alternativo a Estopa? Uf, Claro. A mí me gusta mucho Stop, Andrés.
Vamos a hacer un álbum de solo covers de Estopa, tío. Venga, tío. Vale. No, yo creo que lo que decía un poco antes, que al final la gente, cuando dices rock, la gente se imagina que suena a AC/DC. Ya. Suena a, no sé, grupos así más clasicotes, o Guns N' Roses de ese palo, ¿no? O rollo hair metal, algo de ese estilo, ¿no? Y si dices pop, la gente se imagina como todo lo contrario. En plan, un grupo de disquera, rollo Aurin, One Direction, ultra Sí. producido, Dua Lipa, no sé qué, ¿no? Como que todo el espectro que hay en medio, como que la gente lo sabe. Y si dices pop rock, como que al pop va primero. Entonces, como que parece que tira más por un lado. Ya. Entonces, sí. al final, es muy difícil, y yo entiendo que muchas personas quieren categorizarse en estilos, en géneros y demás, pero yo creo que quizá me estoy poniendo demasiado woke ahora mismo. En el siglo XXI no hay géneros ya en ese aspecto. En plan, Sí. una Yo- misma canción pasa por varios géneros, en el puente, Total. en el estribillo y en las No, estrofas. creo que incluso Sí. termina pasando que, más que decir qué género es tu grupo, terminas comparándote con otro grupo para definir tu género. Claro. Es, Totalmente. no, hacemos este rollo, el rollo de este grupo, el rollo de este otro grupo. Y sí, es que el género hoy en día es que Totalmente. no existe. Sí, no, es algo que cada vez tengo más claro. Creo que el mundo sería mucho más sencillo si nunca existiesen etiquetas en nada. Total. Y es que, en plan, yo es una pregunta que siempre hago, lo de en qué estilo os encasilláis. Pero es que en realidad yo pienso, ¿para qué quieres encasillarte en un estilo? En plan, es Claro, que claro. no es tan importante. O sea, a la gente le gusta tu música, sí, punto, ya está, en plan. Nosotros jugamos un poco ¿Qué eso. más da? ¿Sabes? Por eso hay- Sirve el estilo es más que nada para lo que tú dices, para decir, vale, este grupo hace esto y este algo hace parecido, pues igual me gusta. Mm. Pero es que para eso es más fácil relacionar con comparaciones y ya está. Total. Totalmente. No, yo iba a decir que, claro, que realmente el que se escuche nuestras canciones descubrirá que ambos discos tienen un instrumental a la mitad. Y es una cosa que puede romper mucho, pero nosotros venimos de guitarras distorsionadas y drop y cosas así como un poco rockerillas, un poco rock, un poco carcas. Y a la mitad hay una instrumental de 4 minutos de guitarra acústica y pajarillo de fondo. Entonces, claro, y la gente dirá, pues ahora hacen música del Animal Crossing, aparentemente, ¿sabes? Entonces es una cosa un poco diversa, pero también te permite a ti jugar como artista. Yo creo que, o sea, me parece que soy fan de AC/DC, pero realmente a mí me jodería un poco pensar que soy AC/DC y que llevo haciendo el mismo disco los últimos 50 años en ese Ya. aspecto. O que he hecho, no el mismo disco, vale, discúlpeme, pero son canciones muy parecidas en ese aspecto, que siguen un rollo, que le pueden gustar más o menos, pero que tienen un estilo muy, muy marcado. Y para mí eso es un poco la muerte del artista o del arte, porque la gracia es fluir y entender. Y por eso me gustan muchos grupos que cambien, incluso aunque el cambio no me guste, rollo Coldplay o rollo Arctic Monkeys. Yo apruebo mucho que los grupos evolucionen hacia algo, incluso aunque sea algo no me guste, pero implica que ha habido un crecimiento personal de los artistas dentro y de lo que quieren hacer. Estoy de acuerdo. ¿Qué grupos ahora mismo estáis súper obsesionados, bien en lo personal, bien como referentes que estáis utilizando para el nuevo disco, de manera conjunta? Un poco hablar. O sea, es un momento como de recomendar grupos que os fascinen y por qué. En el aspecto nacional, claramente, Viva Belgrado. Nos Totalmente. fascina, Viva Belgrado. Hay mucho de Viva Belgrado en el nuevo disco. En el aspecto internacional, Andrés, ¿qué nos cuentas? Últimamente estoy escuchando mucho Boston Manor. Boston Manor. Ok. Buena banda británica. Tampoco sé si el género, pero ¿A qué se parecen entonces, Andrés? sí. No, aspecto aquí nacional, pues nos llevamos con muchísimos grupos que creo que un poco al final lo bueno de la escena es que nos influenciamos un poco entre nosotros, ¿no? Pues eso, Totalmente. Quinto Diario, Pity Me Boy, Sin Salida, Ashleys, por ejemplo, nos gustan mucho también. Ese tipo de grupos, al final, el vernos en tantos bolos, coincidir y demás, pues al final nos hace, en cierto modo, movernos un poquito, pasarnos los temas antes de que salgan, darnos un poco de feedback. Entonces, al final, bebemos un poco de todos lados. Y pienso en grupos, y pienso en Akisoni, pienso en Amor Líquido, gente de ese estilo, y al final somos todos medio colegas. Estupendo, pues ya está, lo tenemos. Así que nada, muchas gracias por Mucho de nada. venir. Bueno, por venir yo. Gracias por Por venir. dejarme venir, mejor dicho. Gracias por dejarme venir. Y. Eso es todo. Eso, tío. Otra vez.